a nuestro cuarto episodio en esta tercera temporada de Somos MGA, el podcast Mucho Más que Propiedad Intelectual. Hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar sobre el derecho de autor y la inteligencia artificial. Para ello tengo un gran invitado. Él nos acompaña por segunda vez en el podcast. Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Es actualmente socio de la firma Bolet y Terrero en Caracas, Venezuela, con una amplia trayectoria en todo lo relacionado con la industria musical, el entretenimiento, las telecomunicaciones. Les hablo nada más y nada menos que de Rafael Ortín, quien en el próximo bloque nos va a estar hablando sobre las implicaciones del derecho de autor, la inteligencia artificial, la titularidad, la protección, la explotación. Así que desde ya los invito a darle like a nuestros contenidos, a seguir nuestras redes sociales y a que no se aparten, que en el próximo bloque estoy con Rafa. Bueno, bienvenido Rafa, este es el cuarto episodio de nuestra tercera temporada. Yo comentaba al inicio del episodio que Rafa viene por segunda vez a nuestro podcast y le comentaba a él, antes de dar inicio a la grabación, que solo hemos tenido 2 invitados repetidos y han sido por el área del derecho de autor. ¿No te parece maravilloso? ¿Tiene algún encanto? Me parece maravilloso, pero no me extraña nada. Está buenísimo. Y si llegó al tercer capítulo... No, vas a estar invitado. Si llegó al tercer capítulo, me das invitación de platino. Es que además, siempre lo digo, Rafa para mí es una persona muy querida, muy especial y un referente no solo para Venezuela, sino para toda la región en esta área del derecho de autor, el entretenimiento y la industria musical. Hoy vamos a hablar un tema que, si bien no es algo novedoso, porque la inteligencia artificial tiene muchos años, pero sigue en boga el derecho de autor, la inteligencia artificial, la titularidad, la protección, la explotación. Y quiero que hablemos un poco, porque hace 2 meses, en una actividad que llevamos a cabo en Venezuela, los delegados de ACIPI, Rafa hablaba de este tema, el derecho de autor, la inteligencia artificial, y comenzó como con una semblanza que a mí me encantó. Hizo un dibujo, tú corrígeme, porque no, cuando eras pequeño, sobre el Día de la Raza, sí, lo que era el 12 de octubre, y quiero que hoy lo compartamos con nuestra audiencia y vayamos como que hablando de... Bueno, sí, yo he hecho pocas creaciones, sobre todo de artes plásticas. Okay. Y ese día conté todo lo que yo hacía o todo lo que yo sentía, que no lo puede sentir una máquina, cuando yo hago mis 3 calaveras llegando a América, que lo hago, es un dibujo que hago de 6º grado. Y básicamente esa es la diferencia entre las máquinas y nosotros. Es decir, el centro del ser humano es la creación. El centro del ser humano es la creación. Y toda nuestra vida se basa en la creación. Satisfacemos las necesidades por las creaciones, por eso es que hay invenciones, por eso es que tú te dedicas al mundo de las patentes, a la propiedad industrial también. Y llega un día y unos oficios que no dominábamos, unas técnicas que no dominábamos, sin dominarlas podemos hacer una contribución social, porque de la noche a la mañana podemos ser pintores, podemos ser músicos, podemos ser escritores, y entonces aquí vienen todos estos temas relacionados con la inteligencia artificial, que hay que mencionar que es la inteligencia artificial generativa, que es la que ha causado un revuelo a partir del año 2017 con la llegada del chat GPT. Y recuerdo que en ese momento, cuando salió el ChatGPT, el problema no era el ChatGPT, era qué va a pasar en el año 2025, en qué ChatGPT vamos a estar. Ya estamos en el 5 y de lo único que se discute ahora es de las emociones. Porque luego de la pospandemia nos sentimos muy solos, todos nos sentimos muy solos, quizás unos más que otros. Éramos unos aislados sociales. Y la cantidad de tiempo que pasamos en pantalla ha sido bastante. Y el tema es que nos acostumbramos a ello. Y cuando estamos escribiendo, más que temas vinculados a temas racionales o temas, digamos, que técnicos, nos gusta escribir sobre nosotros mismos. Y lo que estamos es llenando de datos a la inteligencia artificial. Entonces este chat GPT-5, por ejemplo, va hacia eso, va hacia un control de las emociones. Hay ahorita una aplicación en Silicon Valley, Her, que parece que está asustando bastante. Y hasta ahora que dieron unas declaraciones, un premio Nobel
y escúchame bien lo que dijo, nosotros tenemos que enseñar o tenemos que engordar, como dice Alfredo Corrales, retroalimentar esta base de datos, y la única manera que pienso en hacerlo es algo muy diminuto pueda con algo tan poderoso. ¿Y tú sabes qué dijo? El poder de la madre sobre un hijo. Un niño que nace y que puede controlar tantas emociones frente a una madre. Y eso hay que llevarlo a esas redes neurales, porque si no, lo que te viene más adelante va a ser una distopia, va a ser una sociedad que, si la proyectas hoy en día, puede dar miedo, entre comillas. Exacto, y de eso quiero que hablemos un poco. Cuando hablamos de quizás ese miedo, porque ese miedo puede estar vinculado con ese tema de la titularidad, o sea, ¿de quién es la titularidad en una obra que se genera por inteligencia artificial? Bueno, primero yo te diría que hay 3 posiciones. La de Mirabal, hay un proyecto de ley que es el 130, donde habla que el dueño de la plataforma, siempre y cuando, te repito, no haya una intervención del ser humano. Okay. Estamos hablando de cuando la intervención del ser humano es clara, el problema, eso va a ser, la titularidad va a ser el autor. Pero cuando no es una mera herramienta, estas plataformas, estos chatbots, estas soluciones tecnológicas de inteligencia artificial generativa, entonces varias son las soluciones que se les puede encontrar a futuro. La primera es esta del proyecto de ley del artículo 130 de la ley sobre el derecho de autor, que habla de que el dueño de la plataforma pudiera tener el ejercicio de los derechos. Eso está en la ley sobre el derecho de autor. Con las obras anónimas, las obras anónimas y mucho más, una representación con las obras colectivas, creo que es la que mejor le viene al caso. Yo lo hubiera puesto en ese artículo, en ese proyecto, habría que decírselo a Mirabal. La segunda sería una vinculada a que nadie es el dueño, o nadie es el titular, entonces pasa a ser de dominio público la producción, no podemos hablar de creaciones. Okay. Y si tú sobre esa intervienes y tienes cierta originalidad, entonces puedes ejercer los derechos. Y la tercera sería una posición sui generis de protección, como la hay en Estados Unidos con las bases de datos. Es decir, recuerda que en Venezuela, por ejemplo, las bases de datos están protegidas en cuanto a selección y disposición de la materia. Pero cuando no son originales, entonces puede ser una ley sui generis y ahí establecer quiénes serían los autores o los titulares. Pero ese no es el problema. Okay. El problema no es lo que genera la obra. Eso se puede resolver. Los americanos dijeron que prontear no merece la categoría de creatividad, sino qué estás haciendo tú para generar esas obras. Okay. Y estás alimentándolas. Y ahí es donde está el problema. Es decir, ¿cómo la estás alimentando? ¿Cómo tú de DALL-E, de Stable Diffusion o del mismo ChatGPT, ahora 5 y otras tantas inteligencias artificiales que hay, puedes generar tantas, entre comillas, producciones? Y la razón fundamental es porque tienes muchos datos y muchos de esos datos son obras. Entonces la primera pregunta que te haces es, ¿tengo que pedir la autorización para el derecho de autor? Bueno, ¿pero a quién? Si estuviera vivo el doctor Antequera te diría que sí, porque es el derecho de autor clásico de la OMPI, etcétera, etcétera. Eso no va a tener sentido, eso no va a suceder en la práctica. Instrumentalmente es imposible. Exactamente. Instrumentalmente es imposible, entonces no puedes pedir permiso. Entonces vamos hacia un sistema de derecho de remuneración compensatoria, lo que llaman licencias compulsorias, y por eso entonces habrá que pactar entre la sociedad de gestión colectiva, pienso en una gestión colectiva más que individual, pienso eso yo, donde a ti te den un porcentaje por retroalimentar esas plataformas. Y sobre eso los autores recibirán, o los creadores recibirán una retribución. Y es ahí donde está el problema ahora. ¿Qué pasa si yo le digo, por ejemplo, al ChatGPT que me cree un contenido, que me haga un guión para algo y que me genere unas imágenes? Sí. Y que sobre ese resultado yo después voy a obtener una remuneración porque además lo voy a vender. Sí. ¿Cómo? O sea, ¿me puedo beneficiar de esa creación? Sí, puedes beneficiarte de ¿Me esa puedo creación? beneficiar? Sí. Aún y cuando el ChatGPT esté tomando información de obras que ya son preexistentes. Ellos deberían entonces compensar a esas sociedades de gestión colectiva que reúne autores para
que ellos sigan creando. Claro. Porque ¿qué es lo que son? Bueno, y casos han habido, mira, en Alemania, por ejemplo, 95.000 miembros de la sociedad alemana de derecho de autor demandaron a OpenAI, que es una de estas soluciones tecnológicas, las más importantes, porque están utilizando fragmentos de sus letras, o sus letras, no así fragmentos, sus letras. Entonces, tú a esta solución tecnológica, a este chatbot, le decías, mira, hazme la letra de esta canción, una poesía, la hacía de inmediato, y tú entendías que eso venía de algo, ¿sí? Eso venía, entre otras cosas, de esos 95.000 escritores. Claro. Entonces, en ese proceso estamos en un proceso de demanda para acá, demanda para allá, y en esa típica relación de tensión que siempre ha habido con el derecho de autor y otros derechos fundamentales. En este caso, este derecho fundamental que existe hoy, que hay que entenderlo como un derecho fundamental, es el de la innovación. Y se puede entender que hay originalidad en el ejemplo que te acabo de colocar. Porque si bien el derecho de autor va hacia la originalidad, y yo estoy pidiendo algo que me va a traer como resultado una obra preexistente, es original. Te voy a dar no es un cliché, no, te voy a decir, es una súper buena pregunta. Porque el tema de la originalidad aquí es fundamental. Es decir, en materia de algoritmo, no hay una novedad radical, no hay una originalidad radical. Okay. Son originalidades o son creaciones que son genéricas e impropias. Fíjate tú lo que te voy a ver si lo puedo describir de manera un poco... Lo vas a poner el día que salga mis 3 calaveras. Okay. Cuando tú eres autor, hay una impronta personal, hay una serie de sensaciones, sentimientos que algunos dicen que es el cordón umbilical entre autor y obra. Ese es el derecho de autor europeo continental y por eso los grandes problemas en Europa, para entender un poco lo que está sucediendo con la innovación. En Estados Unidos, por ejemplo, en el sistema anglosajón es distinto, porque es el copyright. Correcto. Y cuando tú hablas de copyright, hablas de ausencia de copia, es decir, no hay nada igual en el pasado. En materia de algoritmo, y esto es inteligencia artificial, no hay otra cosa que entender que la originalidad debe ser objetiva y no subjetiva. No es derecho de autor europeo continental como lo conocemos nosotros, sino más hacia el copyright. Y en ese sentido, debe haber un mínimo de transgresión, porque los autores transgreden. Y aquí no lo hay. O sea, a ver, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Para ver si logro explicarme, pues es un tema ciertamente algo complicado. Cuando nosotros pensamos de la siguiente manera. Tenemos una realidad, tomamos datos de esa realidad, los procesamos y sobre eso calculamos o tomamos decisiones o consecuencias. Hay distintos métodos para eso. Está el método deductivo, el inductivo y el adoptivo. La inteligencia artificial solo puede hacer el método inductivo y el deductivo. El deductivo es el de las matemáticas, de lo general a lo particular. El inductivo es de lo particular a lo general, que son las estadísticas. Correcto. Pero hay uno que no pueden hacer ellos, que es el adoptivo, que es buscar mayores respuestas. Te lo voy a dar con un ejemplo. ¿Cómo funciona un poco la inteligencia artificial? Bueno, imagínate que tú y yo pudiéramos ser pareja. Hay una serie de patrones que tienen inteligencia artificial y me dice, oye, ella es mujer, yo soy heterosexual, es mujer, ¿por qué? Porque tiene 2 brazos, 2 piernas y así va retroalimentándose y de tu lado también. Nosotros podemos llegar a deducir o inducir eso, eso lo puede hacer también las computadoras, pero cuando empezamos a salir, ellos no pueden entender de repente que yo soy un workaholic o soy un mujeriego o soy un drogadicto o un alcohólico, y entonces tú vas a buscar más respuestas a eso y vas a decir, oye, mira, no me conviene. El no me conviene no lo va a hacer nunca una máquina. No lo va a hacer nunca una máquina. Y esa es la gran diferencia entre la originalidad de las creaciones humanas y las creaciones por máquina. Exacto, por la inteligencia. Entonces nosotros tenemos, si hay una apariencia, si hay una simulación de una realidad, que hay que tener cuidado, que podemos llegar a un punto donde donde no vamos a entender qué es realidad y qué es ficción. Eso va a pasar, definitivamente. ¿Cómo ves la regulación en esta materia? Bueno, lo primero que te diría es que, a ver, ya todas estas tecnologías están en tu computadora, están en tu celular, están en todos lados,
pero la legislación no ha llegado. Y no creo que vaya a llegar por ahora. Exacto. Básicamente hay proyectos de ley, algunos creo que se ha sancionado alguna ley de inteligencia artificial. No estoy de acuerdo con que el derecho de autor lo involucren en inteligencia artificial. Para eso son dos materias separadas. Sí, creo que en la región México está presentando ahorita un proyecto. No, hay muchos proyectos. Okay. Hay muchos proyectos. Yo siempre he dicho que con este tema de tecnología tenemos que ir a sistemas de protocolos, de soft law, de recomendaciones, de buenas conductas, hay un pacto firmado en la ONU, etcétera, porque de lo contrario no vamos a alcanzar. Mira, yo siempre doy un ejemplo, mira, en la materia que nos encanta, que es derecho de autor, está la Comisión Permanente de la Protección de Autores en la OMPI. Okay. Es permanente. Ajá. En el 2023 se estaba discutiendo para su aprobación luego de 25 años el Tratado de Protección de organismos de radiodifusión para la piratería. Okay. Entonces, de las cosas que se están discutiendo eran básicamente el streaming y el cash up. Obviamente, hoy en día el poder del streaming es importantísimo y no hubo consenso. Cuando te hablo de consenso es que tienen que estar todos de acuerdo. Es decir, no es la mitad más uno. Para el 26 se ve todo eso y entonces tienen 25 años discutiendo lo mismo. Claro. Entonces, si tú te vas a convenios internacionales, etcétera, la OMC, la OMPI, definitivamente ese no es el camino. Exacto. No vamos a sistemas de software. Nunca va a haber un acuerdo, como tú dices. No. Exactamente. No, yo estoy de acuerdo contigo también. Cuéntanos, o vamos a compartir para que nuestra audiencia, que no necesariamente es especialista en el área de la propiedad intelectual, algún caso que te haya llamado la atención, que sea interesante verlo como inteligencia artificial, donde se hayan podido violar algunos derechos de algún autor. No, yo desconozco si existe un caso así. Claro, bueno, ahorita en el mundo de la música, por ejemplo, se están dando muchos casos relacionados con ese tema. El tema es que en el mundo de la música, a veces si tú me dices a mí, Rafael, ¿tú crees que puedes distinguir entre la música es original, creada por una persona natural o creada por una máquina? La respuesta difícilmente va a ser no, pero no sino porque ahorita la sencillez de la música, y es el género que nos está gustando, que le está gustando a los chamos, es difícil. Mira, el problema que está pasando con todas las decisiones que se están tomando son decisiones en los Estados Unidos. Okay. Y los Estados Unidos ya tuvo una decisión que no fue jurídica, fue una decisión que fue política. El derecho no es un fin en sí mismo, no es aislado a otras ramas. Y al final esto es un tema político. Y la decisión de ellos fue una innovación de la inteligencia artificial acelerada, basada en ventajas leales sobre tecnologías protegidas. En nuestros países, los del derecho de autor del sistema europeo continental, y por eso vamos tan retrasados, estamos en una innovación controlada a partir del derecho de autor. ¿Esto qué significa? Que los Estados Unidos y China están volando y nosotros no. Y es un poco lo que siempre dicen, China vende, Estados Unidos compra y Europa, vamos a meternos ahí porque somos parte de eso, legisla. Claro. Pero entonces la brecha se está ampliando cada día cada vez más. Se está ampliando cada día más con otro problema que es fundamental con la relación a esta inteligencia artificial generativa. Y es que si tú te vas, por ejemplo, a Brasil, que es la discusión de ahora, los brasileños no quieren que sus contenidos... Al final hay un tema de plataformas tecnológicas, tú las conoces a todas, siempre lo dije, la última vez lo dije, tienen absolutamente todo el poder, controlan todo el poder frente a las que que generan contenido, la industria del entretenimiento, del deporte, etc. Hay un enfrentamiento, más los autores. Y los autores dicen, a mí no me toquen eso. Si nosotros no permitimos que nos retroalimenten con nuestras obras, vamos hacia una cultura americana y china, a una homogeneización de la cultura, y eso hay que tenerle ciertamente mucho cuidado. Claro. Sí hay que tener miedo. Lo que pasa es que la inteligencia artificial, a mí no me importa que tú tengas miedo, me importa es cuando el Estado tiene miedo. Claro. Si yo tengo miedo, bueno, por la inteligencia artificial, pero el problema es cuando el Estado tiene miedo. No tengo porque miedo, cuando te empieza a regular y empiezan a haber problemas de verdad difíciles. ¿Por qué? Porque ellos creen que
que tenemos que tener, porque ellos, y con cierta razón, que el control la van a tener las Big Tech. Pero yo creo que más que está preocupado por controlar esos miedos que por el control que puedan tener las Big Tech. De eso se trata un poco este trabalengua. ¿Cómo ves, quizás para ir cerrando, cómo ves el futuro de la inteligencia artificial en un corto plazo? Hablábamos hace rato del 2017 a que no nos imaginábamos el 2025. Un desorden brutal, un caos enorme, donde tenemos que tener una capacidad de adaptación increíble. Y yo creo que van a ser, como dijo un experto por ahí, unos 15 años de alaraca. Y al final lo que hay que entender es que esa capacidad de adaptación tal vez nosotros no la entendamos, pero muchos chamos la entienden. Yo ese foro lo comencé con 2 ejemplos que vivía en serio. Correcto. Lo enfrenté con mi sobrina, que ese día no dije el nombre, mi sobrina política María Teresa, que se había ido a los Estados Unidos a trabajar en un restaurante en Nueva York para conseguir dinero para irse a estudiar ciencias de la data, que era lo que estaba de moda en ese momento, post-pandemia. Entró con 90 personas, esa compañía pasó a 900 personas, ya va por 270, sigue bajando, y ella considera que es la hora de renunciar. Y va a renunciar para crear un hub individual para ver cómo empieza a suministrar servicios a las demás compañías. Pero fíjate que es lo interesante. Estudió Data Science. Lo que estaba de moda hace 3 años es una de las profesiones que va a desaparecer. Okay. Es una de las profesiones que va a desaparecer. Mi ahijado, Rodrigo Díaz, estudió en Boston, se fue a trabajar en España, y en España estaba trabajando en temas de mercadeo digital maravilloso para apoyar autores, disqueras, etcétera, TikTok, entre otras cosas, y se dio cuenta que la inteligencia artificial lo iba a sustituir. Ya está de vuelta en Boston. Te habla mal de ellos, ¿no? Tienen una capacidad de adaptación y de sentir lo que se viene, que es maravilloso. Entonces, ese es el nuevo modelo ciudadano de individuo que viene. Ahora que muchos muchachos me llegan a mí. Mira, el otro día yo estaba en la playa y me decía alguien, mira, y estaban los muchachos hablando. Yo soy papá viejo de esa promoción, y hablaban y decían, y usted, doctor Ortín, porque como soy viejo me dicen doctor Ortín para ellos. Entonces, ¿qué le diría usted a un hijo suyo? Bueno, lo primero que le diría a usted y a un hijo es no darle consejo. No darle consejo. Ahorita, los muchachos que están, por ejemplo, estudiando ingeniería de sistemas, que es lo más cercano a esto en Venezuela, un buen estudiante, le gustan las matemáticas, va a estudiar en la Universidad Metropolitana de Ingeniería de Sistemas. A mí que no me... La autoridad de la Metropolitana que no me escuchen, pero por ejemplo, pero es que el software va a ser un commodity. Claro. Entonces a ti te van a buscar para desarrollar un software. No, eso lo va a desarrollar la inteligencia artificial. Claro. Tú tendrás que buscarte otras experticias. Claro. Y yo creo que las experticias, entre otras cosas, pasan por no tener prejuicio, que te lo he dicho 1000 veces, y por una capacidad realmente de adaptación que al menos yo no la conozco. Porque acabas de decir que no vas a dar consejos, pero yo te iba a pedir alguna recomendación que pudieses dar sobre el tema de la inteligencia artificial y ese manejo, pues el del día a día que nos toca, porque no escapamos de ella. O sea, generalmente podemos consultar hoy al ChatGPT, mira, ¿qué me recomiendas? Aquí tenemos un invitado que trajo Rafa, que está tras cámaras, que vive en Francia, y si yo le quiero preguntar a la inteligencia artificial, ¿qué me recomiendas de ir a Francia? Me puede decir, bueno, ve a Montpellier. Y de Montpellier me va a decir todo lo que yo no tengo ni idea que existe. No, yo lo que te diría es que lo primero es que tengas mucho cuidado con los datos. Por ejemplo, una compañía como una sociedad civil como la tuya, un despacho de abogados, ten mucho cuidado con los datos. Es decir, no vayas a generar, por ejemplo, tus escritos, no vayas a generar tus dictámenes o tus opiniones a partir de información que introduces en plataformas tecnológicas que son públicas. Hay inteligencias artificiales privadas y a partir de ahí puedes controlar el dato. El dato, que te lo he dicho, es el tótem de la historia. Y la inteligencia artificial se está convirtiendo en el nuevo petróleo. Pero tienes que tener mucho cuidado porque le apetece a mucha gente, entre otras cosas, a esta plataforma. Entonces, buscar la manera privada de desarrollar eso es lo más sensato. Es lo más sensato porque de lo contrario
Entre otras cosas, bueno, los clientes te preguntan, mira, tú tienes inteligencia artificial privada, porque mis datos no pueden estar corriendo por el mundo. Claro, totalmente. Sí. Hay que tener cuidado sobre eso. Bueno, Rafa, me encantó tenerte una vez más acá en el podcast. Vas a ser nuestro invitado siempre, porque de verdad a mí me encanta tenerte acá y te quiero mucho y eres como un referente para mí en Venezuela único. Así que bueno, a todos ustedes los invito a nuestro próximo episodio y denle like a nuestros contenidos y sigan nuestras redes sociales. Chao.